Señor, te suplicamos que una vez más nos hables a través de tu siervo, el pastor Parra, Señor. Que sus labios, que su boca puedan pronunciar palabras de lo alto, Señor, que llenen nuestra necesidad de encontrarnos, conocer más del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que se ha dado cita, Señor, para poder encontrarse con nuestro amado Jesús, Señor. También pedimos de manera muy especial por los enfermos de nuestra iglesia, nuestra hermana Eunice, nuestra hermana Ketty, Señor. Tú conoces realmente la necesidad que ellos tienen. También hay algunos más, los cuales necesitan que restablezcas en ellos su salud espiritual, Señor. Sé con ellos. Si alguien está en camino, Señor, acelera sus pasos, cuídalos. Y aquellos que por alguna razón no han podido estar aquí esta noche, Señor, te suplico que los bendigas donde quiera que estén. Si entre aquellos que nos sintonizan a través de la red hay personas que tienen necesidades también y peticiones, tú las conoces, Señor. Tú conoces las necesidades, las congojas y las preocupaciones que hay en cada mente y en cada corazón. Señor, danos la convicción de que tú estás al control de cualquier situación, que tus propósitos siempre son los mejores para cada uno de tus hijos, que no hay otra manera de crecer en fe si no es atravesar y enfrentar pruebas, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que nuestras vidas descansan en las manos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Señor, prepáranos. Ayúdanos también, Señor, a preparar a otros, terminar esta obra e irnos a casa, Señor, porque queremos encontrarnos con nuestro amante Salvador. Queremos alabar y glorificar su nombre eternamente. Por eso, Señor, pedimos, suplicamos, cada uno por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos un anuncio para la congregación. Este próximo sábado 12 de octubre va a haber varios bautismos. Como ustedes saben, hay gozo en el cielo. Los seres celestiales se gozan cada vez que una nueva alma se une a esta iglesia. Así que le invitamos a que también vengan ustedes para que se gocen de esta ocasión y pasen la voz a los hermanos para que no lo saben, para que estén aquí con nosotros. Va a estar predicando el pastor Freddy Sosa. Pues vamos a dejar el tiempo al pastor Parra, que nos trae el tema lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Sí, allá, gracias. Sonido, sonido. 1, 2, 3. Damos gracias a Dios, hermanos. Sí, ahora vamos a hacer un cambiecito aquí.
Estamos continuando nuestro programa de estudio. Esta es nuestra lección número 5. Bienvenidos todos a los que nos acompañan allá a través de la internet. Qué buen momento, ¿verdad? El Señor nos ha dado esta oportunidad de estudiar la palabra del Señor. Como nuestra necesidad y nuestra costumbre, quiero invitarles para que inclinemos nuestro rostro. Vamos a conversar con nuestro Dios. Señor, sé tú nuestro maestro en esta hora. Qué gran bendición has tú ofrecido, Señor, a los que leen, a los que oyen y a los que se deciden a obedecer las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor, por el gran libro del Apocalipsis, por la revelación de Jesucristo, por su tema de salvación, Señor, por los secretos de victoria. Gracias, Señor, por el gran tema de que nuestro Rey viene por su pueblo. En esta noche, oh Padre, queremos escuchar lo que el Espíritu dice a mi corazón. Ven, háblanos, conforme a tu voluntad, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos aquí en nuestro tema número 5 de este seminario, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta lección la vamos a tener que dividir en dos partes porque no podemos pretender correr tanto para que asimilemos un contenido tan especial, porque cuando he anunciado el título, lo que el Espíritu dice a las iglesias, sería muy descortés, ¿verdad? Con el Espíritu Santo que quiere hablar a mi corazón, cargado de necesidad de escuchar a través del tiempo, ¿verdad? En este mensaje que tiene para nosotros. Pues vamos a hacer una breve introducción para que vayamos contestando algunas de las preguntas. Vamos a cubrir dos capítulos, ¿verdad? Que es el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Este libro maravilloso nos habla de las cosas que son para el tiempo, años cerca 100 de la era cristiana, las cosas que serían pronto y serían después. Por eso aceptamos el método historicista, ¿verdad? De interpretación, porque nos habla de un pasado, de un presente y un futuro, y eso se llama el método de historicismo. Patmos, la ciudad desde la cual, o la isla, ¿verdad?, desde la cual el apóstol escribe, tenía un área de 7 millas de largo por 4 de ancho. Así que nos identificamos, ¿verdad? Cuando vivimos en islas, quizá, por supuesto, mucho más pequeñas. Está situada en el mar Egeo a unas 50 millas de la costa del Asia Menor. Si un cartero va a repartir cartas, seguía una ruta lógica, empezando por Éfeso, siguiendo por Esmirna, llegando a Pérgamo y descendiendo, ¿verdad?, por Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Llama la atención que había otras ciudades, como la ciudad de Colosas, la ciudad de Mileto, la ciudad de Hierápolis. Necesitáramos tiempo para ir al Nuevo Testamento para revisar esos nombres. Así que nos damos cuenta que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y por qué? Si son 10, 11, 12. Porque definitivamente, así como otros nombres el Señor incluyó en el libro, como por ejemplo Balaán, que para el tiempo de Juan no existía, ¿verdad? Creemos que ni el polvo, ni una Jezabel, ni menos Babilonia, porque realmente son símbolos. El Señor escogió 7 porque representa, y lo vamos a estar mirando en nuestro seminario, 7 etapas de la historia de la iglesia a través del tiempo. Este mensaje es tan importante, hermanos, que tiene muchas verdades. Yo quiero felicitar a aquel que dice: Señor, ¿qué tú quieres para mí en esta obra? Tal vez no voy a entender mucho eso de Nicolaitas, de una tal Jezabel, que yo me imagino que no era muy santa aquella mujer, de un Balaán que no sé, pero dime, Señor, en forma especial, lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Espíritu Santo se repite periódicamente, persistentemente, insistentemente en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, sellando el libro, dice que hay una bienaventuranza, ¿verdad? Versículo 17, el Espíritu. Hermanos, así como el Nuevo Testamento son cartas dirigidas, ¿verdad?, inspiradas por el Espíritu Santo, el Apocalipsis presenta 7 mensajes inspirados por el Espíritu Santo para su iglesia, para mí en forma personal. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiera. Como me gusta esa palabra, hermanos, porque en el Evangelio es asunto de rendirle el homenaje de la voluntad al Señor, al que le parece, al que le place, el que le gusta, el que lo desea, el que lo necesita. Hermanos, el Señor es todo un caballero, el Señor no empuja, el Señor no arrea, el Señor el Señor no usa ningún otro método. Somos nosotros, ¿verdad?, los que nos gusta la coerción, los que nos gusta intimidar, los que nos gusta presionar. Dios no sabe de ese método. El único método del Señor, hermanos, es que desde el Calvario, con cuerdas de amor, está atrayendo a la humanidad. Y hay una insistencia a cada una de las iglesias de que el que tiene oído, y yo creo que aquí tenemos tímpano, ¿verdad?, me están escuchando, pero a veces pareciera que no escucháramos, hermanos. Este es un mensaje solemne porque el Señor tiene más de 2000 años hablándole a la humanidad que no le escuche. Si hay algún marido que junto conmigo necesita aprender a escuchar en casa, hermanos, este mensaje es para usted, porque el gran Dios de los cielos tiene un mensaje para su iglesia que no le escucha, que no le entiende, que está en otra sintonía. Quisiera que lo imagináramos, ¿verdad? El Señor deseando alcanzarnos y nosotros tan ocupados huyendo. El que tiene oídos, oiga. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. O sea que no se trata simplemente de yo escucharlo, sino que pasar la voz, ¿verdad? El que oye, yo estoy escuchando, tengo un desafío y es decirle a mi vecino, amigo, venga. Amén. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y cuáles son los 3 mensajes que se repiten a cada una de las iglesias? El Señor usa el método de la repetición porque sus alumnos como que aprenden mejor diciéndole a la 1, a las 2, y te lo vuelvo a decir como me decía mi mamá cuando iba a comprar, porque siempre llegaba con la mitad del mandado. ¿Te acuerdas lo que te estoy diciendo? Y yo ya iba pensando en hacer 31 en el camino, porque eso era lo mío, jugar al fútbol. Y el Señor tiene 3 cositas que quiere que nosotros entendamos y se lo va a decir a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Laodicea, a la iglesia de Tiatira. Yo conozco tus obras, le va a repetir eso. ¿Qué significará esa frase? De eso nos vamos a ocupar. Hay otro mensaje insistente a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Laodicea. Le dice lo mismo al que venciere. Hay una invitación, hermanos, y esto como me llena de gozo. Porque el Señor no conoce de fracaso ni derrota, ni nos llama al bostezo, no. Él nos llama a la victoria. Alabado sea el Señor. Y nos va a decir Pablo y Juan cuál es el secreto. Juan nos va a decir el secreto de Jesús, al que venciere ¿cómo? Así como yo he vencido. Que fue el tema tan impresionante que se expuso desde este púlpito el sábado pasado. Hermanos, el cielo se derramó aquí. Créame que en mis 25 años de ministerio no había escuchado la síntesis de la salvación y del power para un cristiano victorioso como Cristo, como el tema que se escuchó el sábado pasado aquí. Dichoso el que pueda entrar a ese internet, buscarlo, grabarlo, untárselo, hermano, repartir. Su salvación y la mía depende del entendimiento y la experiencia de lo que ahí se sucedió. Oren por el ministerio de ese hombre, al que venciere. Y finalmente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor se lo dice a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardis, a Tiatira. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, parece que tenemos problemas de oír y el Señor insistentemente nos tiene allí. A cada una de las iglesias hay una descripción, hay un elogio, hay una reprensión. ¿Saben? La única iglesia que no tiene una reprensión, ¿alguien sabe? Hay una iglesia que no tiene reprensión. Fuera de serie la experiencia de la iglesia de Esmirna. Y la única iglesia que no tiene elogio, ¿cuál será? La iglesia en la cual tú y yo pertenecemos, la iglesia de Laodicea. Y lo dice el que no miente y el que sabe exactamente que nosotros tenemos. Algo le está pasando a la última profesa iglesia de Dios en esta tierra. Por eso el mensaje del Señor, Él no se adorna, ¿verdad? No le echa ázaro ni perfume, no, mira, tengo contra ti, que estás muerta, ciega y desnuda.
Vamos a estudiarlo en el amor de Cristo, porque ese médico cirujano divino nos quiere y nos ama. Dice, al que amo, ¿verdad? Yo le digo esas verdades. Ahora, y la iglesia de Filadelfia también, iglesias que el Señor elogia con la iglesia de Esmirna, porque pasaron una experiencia preciosa. Lo que más me gusta, hermano, del mensaje de las 7 iglesias, es la presentación de Jesús. Porque si nosotros sumamos, escuche bien, lo que el Señor le dijo de Jesús, hablando de Jesús, el que presenta el mensaje a la iglesia de Éfeso, del Jesús que le presenta el mensaje a la iglesia de Esmirna, del Jesús que le presenta el mensaje a la iglesia de Pérgamo, del Jesús que le presenta el mensaje a la iglesia de Tiatira, del Jesús que le presenta el mensaje a la iglesia de Sardis, del Jesús que le presenta el mensaje a la iglesia de Filadelfia, del Jesús que le presenta el mensaje a la iglesia de la Odisea, que dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Si usted suma la presentación del Jesús de esas 7 iglesias, es lo mismo de Apocalipsis 1, 12 al 16. La descripción impresionante que el Señor le muestra a Juan del Jesús divino, ¿verdad? En el cielo. Y cómo me encanta, cómo me fascina eso, porque Jesús se le presenta a la iglesia de Éfeso, a una iglesia a la cual él, ¿verdad?, la ve nacer. Como el que anda entre los candeleros, sí, Jesús anduvo en medio de la iglesia primitiva. Como el Jesús que se le presenta a una iglesia sufrida. 3 veces le dice a la iglesia de Esmirna, hablando de muerte, el que estuvo muerto, pero vivió, revivió. O sea que gloria al Señor, porque Él no es un extraterrestre que no entiende, no. Él nos habla en palabras de acuerdo a la experiencia que está viviendo esa iglesia a través del tiempo. A la iglesia de Pérgamo dice, donde mora el trono de Satanás, Jesús no le puede venir con muchas flores y mucho, no. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Está morando donde mora nada menos que don Sata, dice Apocalipsis en el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Así que, hermanos, yo alabo al Señor porque el Señor tiene la cura, ¿verdad?, la medicina, y nos llega en nuestra necesidad. A la iglesia de Tiatira, que tenía desordencito, el que tiene ojos llameantes y pies de bronce bruñido. A la iglesia de Sardis, preciosa iglesia, ¿verdad?, el tiempo de la Reforma. Martín Lutero, el que tiene las 7 estrellas en su mano. El Señor tenía a Calvino, a Knox, a Melanchthon, tenía a estos reformadores, porque todo el que anuncia la verdad de la salvación y la profecía, el Señor, ¿dónde lo tiene? En su diestra, gloria sea el Señor. Y a la iglesia de Filadelfia, el que tiene las llaves en su mano, dice la palabra del Señor, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a la iglesia que se las sabe todas, pero el Señor le tiene que decir, mira, yo que soy el testigo fiel, siéntate que te voy a decir. ¿No? Así se le presenta el Señor, o sea que hay algo que yo necesito como la odicense escuchar, y el Señor dice, yo, el testigo fiel, te voy a hablar, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir como introducción, hermanos? Este es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación. Aquí, como en ningún otro libro, está el mensaje de la salvación, las buenas noticias de Jesús. 7 bendiciones. Número 1, a la iglesia de Éfeso. Le dará a comer del fruto del árbol de la vida, ¿ya? Una iglesia que recibió el alimento sólido de los labios del Señor Jesucristo, ahora le dice, en el cielo te espero para que comas de esos 12 frutos. Oh, gloria sea al Señor. ¿Con quién estaba hablando esta mañana que me decía, aquí hay pérsimo? No, nada menos que con mi reina, mi negra. Saben que mi Andrea, mi hija mayor, yo le digo negrita, no es una morocha, ¿verdad? Pero es la más trigueña de la casa de las 3 hijas. De ahí para abajo se fueron blanqueando. La más pequeña, que ya es una mujer, es la más americana, la más blanca. Y mi negrita me dice, papi, aquí hay un árbol de pérsimo. Y yo, saboreándome, hermanos, porque el pérsimo es una superfruta que yo quisiera que esté allá, ¿verdad? Y los que pasan por California dicen, sí, lo conozco. ¿Y cómo sabe de rico, hermano? Comer del árbol, ¿verdad?, de la vida. Alguien que sembró unas como 40 piñas este domingo, y cuando yo me acerqué, y tú eres a pura piña, compañero. Hermanos, esa es la dieta del cielo. Y yo quiero provocarlos, porque es que aquí, hermano, lo que hay es comida desabrida, pero lo que hay en el cielo no tiene gusano. Usted puede comer la guayaba en confianza, para gloria del Señor. Amén. La iglesia de Pérgamo, el Señor dice a la iglesia de Esmirna, te dará protección de la segunda muerte, hermanos. Qué super promesa a una iglesia donde lo que había era entierro tras entierro. La iglesia de las catacumbas, hermano, cosa dolorosa que ocurría, ¿verdad?, entre los años 100 y el año 313. El Señor le dice, no te preocupes, no temas en nada lo que vas a padecer, hermanos. Qué promesa le da papá Dios a la iglesia de Esmirna, porque le va a decir, yo estuve muerto y vivo.
Yo estuve muerto y vivo. Y le va a decir, no temas en nada lo que vas a sufrir. Hay gente que está temblando porque le dijeron que le quedan tantos días. Hermanos, morir en Cristo es ganancia. Gloria sea el nombre del Señor. La iglesia de Pérgamo, el Señor le ofrece comer del maná escondido. A la iglesia de Tiatira, tener autoridad sobre las naciones. Vivimos en este mundo donde se nos intimida, ¿cierto? Y hermano, usted por encima de Norteamérica y lo que sea, usted es un soldado de Dios, un embajador del Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Cómo le parece? Y en el cielo tendrá autoridad, porque vamos a caminar con el Señor por donde quiera que Él va. Y vamos a ir, ¿verdad?, de paseo rico. ¿A cuánto les gusta pasear? Bueno, algunos mantienen la maleta lista. A la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma, hermanos, iglesia de Martín Lutero, el Señor le ofrece vestir de blanco, ¿verdad?, en la justicia. La quinta iglesia la vamos a ver, donde hay almas que están sufriendo y clamando simbólicamente debajo del altar. A la iglesia de Filadelfia, ser una columna en el templo. Qué hermoso, hermanos. Estamos en el periodo de los nombramientos. Y yo le digo, Señor, dame unos valientes, ¿verdad?, que diga firme aquí, qué es lo que hay que hacer. Y hermanos, en el cielo Dios va a tener personas que le sirvieron en esta tierra y van a ser simbólicamente como una columna, ¿verdad?, en el templo con el Señor. Y en la iglesia de la Odisea nos va a dar la dicha, hermanos. La que quería por usurpación Lucifer sentarse en las alturas, eso fue lo que aprendimos el sábado, con el Señor, ¿verdad?, en su trono. ¿Se imagina? Yo pedí permiso para tomarme una foto allá en el Palacio en Santo Domingo y me dijeron, aquí no se sienta usted, caballero. Esto solamente es para el presidente de la República. Y yo, tranquilo, para que te sientes conmigo en mi trono, gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Oh, hermanos, con todo el cariño para mis vecinos aquí, ¿verdad? Pero es que en la tierra hay reglas, ¿verdad? Pero en el cielo las de Dios son más grandes, ¿verdad? Ahora, hermanos, son 7 iglesias reales, ¿verdad?, con su tiempo, que abarca, ¿verdad?, lo que el Señor dice, escribe las cosas que son en tiempos de Juan, las que serán pronto y las que serán después de estas, ¿no? Así que, hermanos, allí podemos proyectar a Juan en la isla de Patmos, mirando hacia el futuro, y es una bendición nosotros poder repasar lo que espera, ¿verdad?, a la raza humana, estudiando los símbolos y preguntándonos, ¿verdad?, en qué etapa estamos. Y algo que me impresiona, hermanos, del estudio en el que nos ocupa ahora, es que como el gran tema de la palabra del Señor es la segunda venida de Cristo, pues ¿qué podíamos esperar del tema de las 7 iglesias, de los 7 sellos y de las 7 trompetas, sino que todas terminan con la segunda venida de Jesús? Hermanos, es una tremenda noticia, que las 7 iglesias nos llevan hasta, ¿verdad?, la iglesia de la Odisea, la iglesia del tiempo del fin, que está siendo juzgada después de 1844, y dice Apocalipsis 14 que aparece el labrador, ¿verdad?, el agricultor que va a recoger una cosecha. En la iglesia donde están los 7 sellos, de igual manera vamos a reconocer, ¿verdad?, un tiempo en el cual hubo un oscurecimiento del sol, una caída de estrellas fugaces, y que nos lleva finalmente al tiempo del fin, al igual el mensaje de las 7 trompetas. Con eso en mente, queridos, con eso en mente, estamos listos para abrir nuestra lección, ¿verdad? Nuestra lección. Podemos buscar ahora la primera pregunta. Y antes de contestarla, estoy pensando en una discusión que había entre un teólogo y un fabricante de jabón que se conocían como por 20 años. Y se encontraron, y entonces el fabricante de jabón le dijo al teólogo, ¿ustedes quieren ver mis notas? Ahí están, hermanos, pero el técnico sabe que, ¿verdad?, que ustedes van a tener tortícolis, así que mejor me pone la otra foto para que ustedes estén ahí concentrados. Y entonces el jabonero le dijo al teólogo, oh, pero tú estás todavía en esto, porque es que la Biblia tenía una tremenda influencia hace mucho tiempo, pero es que hay tanta gente mala en este mundo. Mira que yo prendo las noticias y dice que hay delincuentes, que hay atracadores, que hay abusadores, y tú todavía con una Biblia bajo el brazo. Entonces el teólogo trató de reponerse y le dijo, bueno, yo hace 20 años conocí a una gente como más resplandeciente, ahora yo veo a la gente tan sucia, ¿verdad? Y esa ropa como tan rucia y tan descolorida. Entonces
el teólogo escuchó esta vez al jabonero que le dijo, mira, yo tengo una materia prima nueva, el problema es que la gente no lo sabe usar. El teólogo tomó aire y le dijo, caballero, es lo mismo que sucede, ¿verdad?, con el evangelio. Hay que practicarlo, hay que usarlo, ¿verdad? Hay que desgastarlo en nuestra vida para ser blanqueados por la gracia del Señor. Así que al estudiar el mensaje de las 7 iglesias, vemos que este es un mensaje de bienaventuranza para el que lo lee, para el que lo escuche y el que lo practica y que lo usa por la gracia del Señor. Hermanos, estamos hablando de algunas características, ¿verdad? De algunas características, usted lo ve ahí en una nota introductoria de su lección. Lo que me llama la atención en primer lugar es al Señor que camina, dice Apocalipsis 2:1, en medio de los 7 candeleros de oro, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Este es nuestro momento especial. Dice la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual, ¿qué cosa? Anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. A una iglesia que el Señor conoció muy bien desde la fundación del cristianismo, ¿verdad? El Señor caminó en medio de ella. Y entonces nosotros podemos ver, hay una cita que quiero compartir acá. Dice, este pasaje demuestra la relación que sostiene Cristo con las iglesias. Anda en medio de las iglesias por toda la longitud y la anchura de la tierra. Las observa con intenso interés para ver si están en una condición espiritual que les permite hacer progresar su reino. Cristo está presente en toda asamblea de la iglesia. Mira lo que dice Testimonios, tomo 6, página 419. Conoce a todos los que están relacionados con su servicio y a aquellos cuyo corazón puede llenar de aceite santo para que lo impartan a otros. Son muy preciosos para Cristo los que realizan fielmente su obra en nuestro mundo y representando en palabra y obra el carácter de Dios, cumplen el propósito del Señor para con ellos. Los libros del Nuevo Testamento, decíamos, son cartas, y el Apocalipsis son 7 cartas, básicamente, a las iglesias que están en Asia. Vimos entonces que estas iglesias tienen varias cosas en común, entre ellas el ángel que escribe a la iglesia, y ese mensajero es de parte del Señor Jesucristo que llega el mensaje, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, a la iglesia de Esmirna, una iglesia sufrida, la iglesia del primer siglo, del año 100 al año 313. Vamos a mirar un poquito más adelante algunas de sus características internas. Jesús se le presenta como el que vive, estuvo muerto y tiene el poder de la resurrección. Vimos entonces también, estoy aquí haciendo un pequeño repaso antes de contestar la primera pregunta, que en este caso es la pregunta número 3. Lo demás es introducción. Usted tiene la lección, ¿verdad? La pregunta número 3 dice, ¿cuáles son los 3 mensajes básicos a las iglesias? Dios sabe, en primer lugar, todo lo relacionado conmigo, ¿verdad? Él dice, ¿conozco qué cosa? Conozco tus obras. Es bien interesante que si le preguntamos a algunos padres de la iglesia, se llama padres de la iglesia, básicamente los líderes de la iglesia popular, así llamados padres de la iglesia, si le preguntamos a algunos historiadores, ellos nos van a reconocer que el mensaje de las 7 iglesias son 7 etapas del pueblo de Dios a través del tiempo. Y fuera de esto, las experiencias que describen cada una de las iglesias concuerdan con lo que sucede, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegamos a la iglesia de Sardis, definitivamente allí me está hablando de un grupo de reformadores, tiempo de Martín Lutero, ¿verdad? Y de igual manera con cada una de las iglesias. Conozco tus obras, no solamente las malas, sino las buenas, como dice el apóstol Pablo, para los que toman nota, hermanos, porque el propósito de este seminario es que usted va a dar un seminario por la gracia de Dios. ¿Cómo le parece? No hay muchos amenes, ¿no? Que el propósito, hermanos, de este seminario es que usted va a dar su propio seminario para gloria del Señor Jesucristo. Hermanos, no hay nada más impresionante
que ver una persona con hambre de la palabra recibiendo, por ejemplo, la profecía pura, libertadora y salvífica de las profecías. Yo me gozo en el Señor. Todavía recuerdo a una hermana que es una campeona de las campeonas que el Señor me ha permitido ver llegar en los 25 años del ministerio. Una fundadora de iglesias, una pastora realmente, que ahora está en República Dominicana como un fuego, predicando el evangelio. Esa mujer se llama Maura Argotti. Y hermanos, no despabilaba, ¿verdad? Ese seminario y lo vivía y preguntaba y me trajo a la de la metodista y a la presbiteriana y un gentío allí, hermanos. El propósito de este seminario no es, ¡qué rico! ¿Y qué más, pastor? No, hermanos, es, voy a digerir esto y lo voy a compartir por la gracia del Señor. Y ahí se me van a grabar estas verdades y te vas a desafiar a conocerlas por la gracia del Señor. Así que el Señor conoce todo lo que estamos haciendo, como dice Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis manifestado hacia sus santos, habiéndole servido y sirviéndole aún. El Señor dice insistentemente, conozco tus obras. Y alguien diría, y qué pena, porque yo no tengo muy buen resumen. Le preguntaron a unos niños que pudieran definir qué era para ellos una mamá. Y entonces se acercó Carlitos y dijo, maestra, una mamá es la que conoce todo de mi vida y sin embargo me ama. Oh, hermanos queridos, esa declaración, esa definición me encanta. Porque mi Padre Celestial conoce todo de mi vida y me ama tiernamente. Alabado sea el Señor. Este es el mensaje del Apocalipsis. Te conozco muy bien. Conozco hasta del aliento y tu desaliento y de todo lo conoce, pero el Señor dice, al que nos amó, y eso está en participio, nos sigue amando y nos lavó, o sea que nos sigue lavando de nuestros pecados. Esa es su especialidad. Yo reprendo y castigo a todos los que odio, dice el texto. Bueno, no, una corrección, a todos los que amó. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice la palabra del Señor. Oh, hermanos, mirando hacia el futuro, el Señor, el omnisapiente, el que ha sido y será, podía decir, conozco lo que va a ocurrir, conozco tus obras. El Señor no está predeterminando ni predestinando, pero el Señor conoce por presciencia, la capacidad omnipotente y omnisapiente de Él, de saber. No significa que si Él ya sabe, entonces yo me voy a tirar por este despedañadero. No, esa fue su decisión. Ya el Señor sabía, pero no lo está mandando a que usted se tire por ahí. Ahora, hermanos, el Señor conoce muy bien a su iglesia. Quiero leer aquí Hechos de los Apóstoles 4:68. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Oh, hermanos, si pudiéramos ser más conscientes de la presencia del Señor, de lo que Él conoce de mí. Hermanos, necesitamos hacer un gran trabajo por recuperar la reverencia en la casa del Señor. Y en cualquier parte, ¿verdad? En cualquier parte. Ese tema viene en camino a gritos. Los hermanos me dicen, pastor, pero mire que es este mercado persa. Oh, hermanos, el Señor conoce, observa nuestro orden, nuestra piedad, nuestra devoción. Que Dios bendiga, ¿verdad?, ese deseo de vivir para gloria de su nombre. Ahora, hermanos, el ojo del Señor, dice la mensajera de Dios, está sobre la obra, sobre todos sus planes y sobre todas las imaginaciones de toda mente. Me conmovió esta declaración. El Señor sabe que estoy yo maquinando, hermanos, que yo estoy pensando. Él ve debajo de la superficie de las cosas. Uno puede engañar a las personas, pero el Señor está discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón. No existe un solo hecho propio de las tinieblas, ni un solo plan, ni una sola imaginación del corazón, ni un solo pensamiento de la mente que Él no lea como si fuera un libro abierto. Todo acto, toda palabra, todo motivo es fielmente anotado en los registros del gran Dios que investiga el corazón y dice, yo conozco tus obras. Oh, hermanos, el segundo gran mensaje es un llamado a vencer, ¿verdad? Al que venciere insistentemente. Estoy deteniéndome para colocar el fundamento para que podamos leer de corrido luego el mensaje de las 7 iglesias, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo es que podemos vencer? Como Jesús dice, ¿verdad?, en Apocalipsis 3:21, al que venciera así como yo, ¿verdad? Así como yo, Él venció en la carne, sin ninguna varita mágica,
por el poder de la palabra, por el Espíritu Santo y por la sumisión a la voluntad del Padre. Oh, hermanos, así dice, así como yo. Y entonces podemos decir como Pablo, gracias. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 57. Y el último llamado insistente a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el propósito no es para venir a escuchar intelectualmente o simplemente exteriormente. Es para que el Señor hable a lo profundo de mi corazón, para tener intimidad, para tener comunión. De eso se trata el ser bienaventurado, porque aquí está el secreto de la transformación y la salvación en el libro del Apocalipsis. Hermanos, me encontré una cita preciosa que contesta la pregunta: ¿cómo puedo oír la voz del Espíritu Santo? Porque así titula nuestra clase, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a la iglesia de Bellavista, lo que el Espíritu le dice a Germán, a cualquier miembro de la congregación. Escucha esta cita. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje concierne a todas nuestras iglesias. Nunca podréis emplear vuestra facultad de oír mejor que cuando os acercáis para escuchar la voz de Dios que os habla en su palabra. ¿Cómo es que el Señor nos habla lo que el Espíritu dice a la iglesia? A través de este precioso libro, alabado sea el Señor. Así de sencillo, Review Herald, ¿verdad? El 6 de junio de 1887. Hermanos, ¿alguna observación antes de entrar a estudiar cada una de ellas? Ya dijimos que están ubicadas en el Asia Menor. Nos hablan los especialistas de que había una ruta lógica y que a pesar de que habían otras ciudades, el Señor escoge realmente 7 porque representan 7 periodos. La pregunta número 4 nos habla de la iglesia de Éfeso. ¿Qué representa? La iglesia de Éfeso era la iglesia de los apóstoles. Quizá una observación adicional, y es que hay alguna discrepancia, alguna diferencia entre los intérpretes del tiempo exacto, porque es que nadie lo puede fijar con exactitud. Así como a las 6:30 usted no sabe, a las 6:30 de la tarde, si está de día o está de noche, porque está ahí en una penumbra, ¿verdad? Que se está yendo lo uno y está llegando lo otro. Y un poquito más adelante se da cuenta que está de noche. Y así cuando usted pasa de un pueblo a otro, usted no sabe si está en Mayagüez o está en Añasco, pero que está muy cerca, ¿verdad? Lo mismo le va a pasar, ¿verdad? Porque algunos intérpretes dicen, ok, la quinta iglesia es 1560. Pero otros dicen, no, fue 1517 cuando Martín Lutero puso, pero por esos añitos no nos vamos a jalar el pelo. Estamos plenamente de acuerdo que estamos en toda la Edad Media. Así que si me estoy haciendo entender, usted me va a decir, pastor, pero aquí dicen que es 1840, aquí dice 1844, hermanos, pero en un compás de más de 2000 años, démosle gracias al Señor porque son las 6:30, que es de noche o de día. Simplemente ahí están las características, porque lo importante de este mensaje, hermanos, no es que a mí me demuestra en el laboratorio, sino no le acepto, sino que ¿qué necesito yo para ser salvo? Mira, siéntate, lo que el Señor te dice es: ser celoso, arrepiéntete, has perdido tu primer amor, y lo demás se lo dejamos al Señor y lo conoceremos un poco después. La pregunta número 4, ¿verdad? Dice, ¿por qué se reprende a la iglesia de Éfeso? Yo quisiera tener todo el tiempo para leer cada una de las iglesias, tendría que tener casi que un semestre para dedicarnos versículo por versículo. Yo estoy recomendando el comentario bíblico y otros libros. Ahora, dice aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 2:1, el que anda en medio de los 7 candeleros. Yo conozco, ¿verdad? Versículo 2, y tu trabajo y paciencia, que no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los historiadores, los estudiosos nos dicen que se levantaron gnósticos, docetistas. Había un gran problema para interpretar, para entender la naturaleza del Señor Jesucristo. Por eso escribió Juan, por eso el Señor usó a Juan para escribir el Apocalipsis. Y habían unos nicolaitas por allí, ¿verdad? Que les preocupaba más la fiesta, ¿verdad? El paseo, que la obediencia y la piedad. Y eso se parece mucho al tipo de cristianismo olímpico que el demonio tiene en esta época final de la historia de la tierra. Vamos a ver que eso vuelve a aparecer por acá, ¿verdad? Unos nicolaitas. Y el Señor felicita a esta iglesia porque estaba probando la autenticidad, ¿verdad? de los dirigentes. Ahora, la iglesia de Éfeso es la época de la pureza apostólica.
donde están los apóstoles que aprendieron de primera mano, ¿cierto?, los principios y las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a comparar, como podemos hacerlo, el mensaje de las 7 iglesias con los 7 sellos, nos vamos a dar cuenta que el primer sello me habla de un caballo blanco que salió venciendo y para vencer. Es que es lo mismo. Una iglesia gloriosa, victoriosa, que de un puñado de 12 apóstoles llega a ser 6 millones y que inunda el evangelio con hombres como el apóstol Pablo, con campeones de la fe como hombres como Esteban. Es la iglesia victoriosa. Pero el Señor tiene un llamado, dice en el versículo 5, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Hermanos, esto fue lo que más me impactó al pasar por aquí. El Señor me está diciendo a mí, porque este mensaje tiene un tono personal. Mira, Germán, tú debes recordar de dónde has salido. Qué pena, Señor. Cuando yo tenía 12 años, yo tenía una cauchera en la mano y se la estaba apuntando a un pollo y ese pollo patinaba y ¡pum!, caía. Y Señor, perdóname por ser tan malo. Hermanos, el Señor cuando me recuerda eso, yo digo, Señor, qué vergüenza. Yo me iba a la finca de mis abuelos, hermanos, y los patitos subían, y yo los cogía y el pobre patito volvía y subía, y yo ay, Señor, perdóname, Padre. Yo no sé, hermanos, qué le remuerde a usted. Usted me dice, no, pastor, usted es muy inocente, usted dirá lo mío. Pero el Señor dice, hermanos, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Para entender esto, hermanos, porque aquí sí que hay postre, hermano. Esto es profundo, ¿sabe? Eso de quitar el candelero, porque el candelero, ¿qué significa? Versículo 20 de Apocalipsis 1. Los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que si yo no me arrepiento, hermanos, de mi vida carnal, y si yo no vengo al primer amor, al amor de la fe pura, porque estoy en la iglesia de Éfeso, lo que el Señor les enseñó a los discípulos, ¿verdad? Necesitamos venir a la senda antigua. Si yo no vivo, hermanos, esa fe y esa piedad y esa sinceridad, el Señor va a quitar el candelero, o sea, el mensaje. Va a quitar la iglesia. Eso es impresionante. Yo tengo que tomar una decisión en esta noche y decir, Señor, quiere decir que no basta con decir yo tengo una iglesia. No, hermanos, si yo no estoy en el primer amor, ni me he arrepentido, ni estoy caminando en la senda antigua, el Señor dice, permiso, que no existe la iglesia. Y la iglesia, ¿verdad? 2 o 3. Esto es solemne. O sea, mi compromiso en esta hora, Señor, no solamente dame información y teoría, sino sálvame, Señor. Y permíteme experimentar el primer amor y la fe pura del Señor Jesucristo, porque no quiero que quites el candelero, no quiero que me quites de la iglesia, no quiero perderme. ¿Lo estamos entendiendo, hermano? Tremendo. Hermanos, ahora yo entiendo aquí que aparte de esto, la pregunta siguiente donde el Señor está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué reprende a la iglesia de Éfeso? Has perdido, ¿qué cosa? Tu primer amor. La pregunta número 6 dice, ¿por qué fue a la iglesia de Éfeso? Aquí hay como un problema de redacción. 2:2. Versículo 2 dice, esto es el elogio, ¿verdad? Yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia. Qué lindo que el Señor pudiera decir eso de nosotros, ¿verdad? Y que no puedes sufrir a los malos. Lo de la iglesia primitiva, vieron a los gnósticos, vieron a los docetistas, vieron a los nicolaitas, vieron a todas las corrientes de teología, hermanos, y los podían probar. Yo le pregunto a las personas cuando pasa un predicador por aquí, ¿cómo le pareció? Bueno, estuvo interesante, ¿no, hermano? No interesante. Un tema de salvación, lo que usted acaba de escuchar. Lo que está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso es que había miembros que podían identificar. Para esto se necesita el discernimiento, hermanos, y yo les felicito por estar aquí, porque para este tiempo necesitamos conocer toda la verdad. Ahora, cuando hay falta de interés por las almas que perecen, hermanos, hemos perdido el primer amor. Yo quiero leer una cita de la sierva del Señor. ¿No se repite el caso de Éfeso en la iglesia de esta generación? ¿Cómo está empleando su conocimiento la iglesia que hoy ha recibido el conocimiento de la verdad de Dios, hermanos? Bárbaro, toda la luz que nosotros tenemos. Somos deudores, mucho más de cualquiera que haya pasado en la década anterior.
Cuando sus miembros vieron por primera vez la indecible misericordia de Dios por la especie caída, no podían permanecer en silencio. Los dominaba el anhelo de cooperar con Dios para dar a otros las bendiciones que habían recibido. Mientras impartían a otros, estaban continuamente recibiendo, crecían en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué sucede hoy? Testimonios, tomo 6, página 423. La siguiente declaración impresionante. La iglesia del primer amor, la iglesia de Éfeso, había visto, había conocido del amor, del sacrificio del Señor Jesucristo. Y hermanos, no estar apasionados por el sacrificio de Cristo, no hablar de la cruz de Cristo, no responder con el amor desinteresado de la cruz de Cristo. Ellos descuidaron cultivar la compasión y la ternura de Cristo. El yo, como se manifestaba en los rasgos hereditarios del carácter, echó a perder los principios de las magníficas y buenas obras que caracterizaron como cristianos a los miembros de la iglesia de Éfeso. El Señor Jesús necesitaba mostrarles que habían perdido lo que era todo para ellos. El amor que impulsó al Salvador al morir por nosotros no fue revelado en su plenitud en la vida de ellos, y por lo tanto no podían honrar el nombre del Redentor. Y al perder su primer amor, se aumentó su conocimiento de teorías científicas originadas en el padre de la mentira. Hermanos, no vale la pena entonces tener información si no hay pasión, si no hay transformación. Lo que necesitamos, ¿verdad?, en este mensaje a la iglesia es lo que el Espíritu le dice a Germán. Y lo que el Espíritu es que te puede ofrecer vestiduras, colirio, ¿verdad?, y los frutos del Espíritu, y hermanos, y que el Señor nos hable por su gracia y su poder. Amén. Y no nos habla más duro, ¿verdad?, que cuando nos habla a través de su santa palabra. La siguiente iglesia, por lo menos para que nos detengamos aquí, hermanos, porque ya me sonó la campana, es la iglesia de Esmirna, la iglesia de la persecución, ¿verdad?, que va del año 100 al año 313. La pregunta dice, ¿qué palabra de ánimo dio Jesús a Esmirna? Versículo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Hermanos, este es un periodo impresionante. El Señor había anticipado que esta iglesia padecería una tribulación de 10 días. En la profecía ya lo hemos entendido, Números 14, Ezequiel 4, 6, un día representa un año. Así que esos 10 días de tribulación que el Señor anticipó que pasaría la iglesia de Esmirna fueron nada menos que los años 303 al año 313. ¿Cuántos años hay ahí? 10 años. Tiempo de gran persecución. En la próxima les voy a mencionar, ¿verdad?, esos emperadores uno a uno en los 10 años de más acérrima persecución. No hubo un tiempo de mayor pobreza que haya pasado el pueblo de Dios a través de la historia que la iglesia de Esmirna, porque los emperadores los expropiaban y los perseguían, hermanos, y es una época que va paralela con los mensajes de los 7 sellos. El segundo sello, para los que les gustan los caballos, yo lo estoy viendo aquí al frente, es un caballo, creo que no lo tienes, de color rojo, un color bermejo, color de sangre, ¿verdad?, porque es lo que está pasando con la iglesia de Esmirna. Hermanos, nunca fue tan pobre un pueblo de Dios como en la época de estas persecuciones. La palabra Esmirna viene de la palabra mirra, que significa aroma, ¿verdad? Algo que era como una goma que dejaba impregnado un aroma. Y el Señor escogió una tremenda símbolo, un tremendo símbolo para aleccionarnos con lo que estaba pasando, porque el pueblo de Dios estaba siendo apachurrado, estaba siendo estripado, estaba siendo perseguido, estaba siendo oprimido. Y qué olor, hermanos, porque llenó el mundo, porque la sangre es semilla para el evangelio.